Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, nos ponemos en tu presencia, llénanos de tu Espíritu, que nos haga vivir, haga en nosotros tus hijos, que nos enseñe a llamarte Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. En el del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos. Esta vez vamos a tratar de ver justamente dos cositas: las señales de Dios y algo rapidísimo sobre el testimonio, para que la próxima vez podamos ver un poco los carismas, y la última que sea preguntas y respuestas y una pregunta. ¿Sí? Entonces, las señales de Dios. ¿Por qué? Va en el sentido de buscar la voluntad de Dios, ¿no? Abrimos criterios para ver, descubrir esa voluntad en mi vida, ayudar a discernirla en la vida de los demás, pero también, pues de vez en cuando el Señor me puede dar tal o tal señal para algunas cosas. Vimos la vez pasada que para las cosas profundas, pues el Señor no me da señal. El Señor me dice claramente lo que tengo que hacer, ¿no? Pero hay cosas en que sí el Señor me puede dar alguna que otra señal para ayudarme a, a encaminar mi vida. Entonces, la primera cosa es que hay que discernir entre azar y señal de Dios, ¿no? Si yo salgo de aquí y se me cae el techo encima, no es una señal de Dios que no tenía que salir, ¿no? Es sencillamente el azar, ¿sí? Dios no va a suprimir el azar. ¿El azar qué es? El azar es que, pues, hay cosas que pasan, que por lo que llamamos la causa material, ¿sí? Es decir, que hay cosas que no son plenamente determinadas, definidas, pues hay dos cosas que se producen sin que uno pueda pensar que se produzcan al mismo tiempo y llegan al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, claro que eso Dios lo sabe. Si yo voy a salir y que se me cae el techo encima, pues Dios lo sabe. Por más azar que sea, Dios lo sabe y lo sabe en toda la eternidad. Sin embargo, no es señal de que Dios no quiere que yo salga, ¿sí? Y eso va a ser muy importante en nuestra vida. El día que voy a buscar trabajo, veo que cerraron la calle, entonces digo, no, es que Dios no quiere. No. Dios me dice mejor, pues sí, ahí, pues ponte un poco enérgico y pasa las barreras y ve a buscar trabajo, ¿no? Quizás les conté de un chavo que me decía: padre, es que me corrieron 2 veces de los trabajos que tuve. Dios quiere decir que entonces es una señal que yo no tengo que trabajar en eso. Pues no, es una señal de que te tienes que poner las pilas para trabajar mejor, ¿sí? Porque no hay que hacer decir a Dios lo que nunca dijo. No hay que ver señales donde pues no hay, ¿sí?
Entonces, ven, eso es muy importante, no confundir señal y azar, ¿no? Yo siempre me acuerdo de una vez a un hermano, junto con los hermanos, que a un momento tenía una duda con su vocación. Y entonces estaba haciendo deporte, corriendo, y a lo lejos vio pues un árbol que de nuecesitas, no nueces, pero así no sé cómo se dice, de los que se comen las ardillas. O sea, nueces, ¿sí? Entonces lo vio a lo lejos y dijo: si cuando paso debajo del árbol se me cae una nuececita en la cabeza, es que tengo vocación, ¿no? Entonces fue y ¡tas! Le cayó una nuececita en la cabeza con el paso, ¿no? Y dijo: no, esa vez no vale, si vuelve a pasar, pues ahí sí será señal, ¿no? Y ahí, es verdad, será azar, será señal de Dios. Ahí hay que tener cuidado de no llamar directamente algo señal de Dios cuando puede ser azar. Después, siempre hay que considerar la ambigüedad de las señales, ¿sí? Justamente lo que les decía, ¿no? Si se presentan pruebas en mi caminar, ¿no? Yo quiero entrar con una congregación y parece que desde que decidí entrar en esa congregación se me multiplican los obstáculos, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a ser señal? De que no es mi vocación estar en esta congregación, o de que el Señor dice: no, es mejor, más bien es que, pues justamente tienes que pasar esto porque te va a ayudar para entrar en esa congregación que era. ¿Sí? Los señales pueden ser ambiguos. Cuando ven en el Evangelio, por ejemplo en el Evangelio de Juan, si me acuerdo bien, es el capítulo 12, cuando los griegos y toda la muchedumbre está acogiendo a Jesús, los griegos lo quieren ver, y de repente llega la voz del Padre que dice que ha glorificado su nombre y que le va a volver a glorificar, ¿sí? Y hay unos que dicen que es un trueno, otros que dicen que es un ángel que le habla, y otros que dicen que no saben, ¿sí? Y el Señor dice: esa voz fue para ustedes, no para mí, ¿sí? Las mismas señales las puedo interpretar de manera opuestas. Cuando el Señor va a abrir los ojos del ciego de nacimiento, un día de sábado, para unos es el dedo de Dios, ¿no? Es que Dios está porque nadie ha escuchado de alguien que haya abierto los ojos de un ciego de nacimiento. Y otros van a decir: no, ese hombre es un blasfemo, porque lo hizo el día del sábado, ¿sí? La misma señal, uno es que es enviado de Dios, los otros es que es enviado del demonio. De hecho, cuando va a sacar los demonios, los fariseos van a decir: los saca por Beelzebul, que es el príncipe de los demonios. No es cuando siempre va a decir: no, un reino que está dividido no se puede mantener, ¿no? Se va derrumbando casa tras casa, ¿sí? La misma señal se puede interpretar de manera totalmente diferente, ¿sí? Según mi corazón, ¿sí? Según mi corazón. Sí, tengo el corazón bien hecho. Cuando me regalan una flor, pienso que realmente es un regalo que me hacen para manifestarme el amor que me tienen. Si tengo el corazón que fue muy lastimado, cuando me regalan las flores que me quieren pedir algo a cambio, ¿sí? Por eso, una de las cosas va a ser mi cercanía
mi cercanía con Dios y al mismo tiempo también la objetividad de las cosas. ¿Sí? Porque también el demonio puede hacer señales. El demonio puede hacer señales. ¿Sí? Y entonces pues se puede hacer pasar por el Señor. Yo me acuerdo siempre de una imagen que siempre me traumó cuando un día que fui en ermita, pues uno se queda solo y empieza toda la imaginación a crecer, y de repente vi una pequeña imagen de San Martín, en que se le apareció el Señor, y que de repente el Señor se transforma en diablo cuando San Martín le dice: Padre de Satanás, no eres el Señor Jesús, eres el diablo. Y dice: ¿por qué? Vio que el Señor no tenía los estigmas. Entonces dice que el Señor nunca está sin su cruz. Entonces por eso vio que era el diablo, ¿no? Entonces uno se dice: ay, ¿cómo es eso? ¿No? Que se me aparece como si fuera el Señor y es el diablo, ¿no? Ahí como que el diablo también hace señales. Entonces tengo que ser capaz justamente de ver cómo realmente de interpretar en el buen sentido, ¿no? Yo cuando estaba en Togo me ha tocado ver supuestas sanaciones, verdaderas y supuestas, unas que se hacían que no podían ser de Dios, pero que parecía que sí. Nada más que uno después se daba cuenta de que se sanó de algo, se enfermó de otra cosa. ¿Sí? Y ahí se ve que, pues sí, es el demonio. ¿Sí? El demonio me hace creer que me viene a salvar, pero al final nada más me aferra más. ¿Sí? Entonces, saber que no hay una señal en que uno puede decir: no, con esta señal ya está. No. Siempre, y lo vemos, siempre detrás de una señal se pide otra señal. ¿Sí? El Señor acaba de hacer muchos, de sacar demonios, y todavía los fariseos le piden otra señal. Y para creer en Él, y el Señor le dice: no les voy a dar otra señal más que la de Entonces, una señal nunca puede ser definitiva y total. Siempre, una vez que hace esto el Señor, pues voy a necesitar todavía otra señal y otra señal, porque no hay una señal que me pueda permitir de decir, es a ver si ya. No. ¿Sí? Esa sanación puede ser de Dios, puede no ser de Dios. Puede ser que realmente es de Dios, puede ser que es solo una vez, puede ser que... Y entonces siempre voy a necesitar otra cosa. Y entonces quiere decir que más bien voy a necesitar una interpretación que esté detrás de la señal. Después también descubrir en las señales lo que es humano y lo que es divino. ¿Sí? Saber que donde funciona lo humano, pues no le tengo que buscar una causa divina. ¿Sí? Si me corren en mi trabajo, no le tengo que buscar una causa divina. ¿Sí? Si alguien se enamora de mí, no le tengo que encontrar una causa divina. ¿Sí? Nada más que aquí estoy yo. ¿Sí? Claro que pues el Señor me creó, ¿no? Pero no es el Señor que le echa polvo de enamoramiento, ¿no? O que el Señor dice: es que estos dos tienen que estar juntos. No. ¿Sí? Puedo ver cierta señal de Dios en lo humano a través del amor. ¿Sí? Porque sé que donde está el amor, sí, ahí está Dios. ¿No? Sé que ahí es, ¿cómo decir? Por lo menos, quizás no una señal, pero una huella, ¿no? De Dios. Pero igual, saber que cuando hay cosas, a veces, por ejemplo, ha tocado ver algunos novicios que tienen visiones. Que tienen visiones de la Virgen María, de Jesús, que les dicen cosas
al límite, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿y qué? Les pregunta, ¿cómo comes? Yo como 4 veces a la semana. ¿Cuánto duermes? Pues casi duermo 3 horas al día, al día y a la noche, ¿no? Entonces uno dice, no, pues mira, ¿sabes qué? Vas a dormir 8 o 9 horas, vas a comer todos los días y vamos a ver si todavía siguen las señales, ¿sí? Y ahí, pues el 90% de los casos, pues ya, todo regresa a normal, ¿sí? Ahí no hay que ¿cómo decir? Buscarle algo divino donde son cosas que son meramente humanas. Y también en esto que es capital, ¿no? De la intención de amor, de la intención de vida, un poco lo que decíamos acerca de la voluntad de Dios. Es decir, una señal que me aleja de la intención de mi vida, no es una señal. O si no, es una señal que viene del maligno, pero no puede ser una señal que viene de Dios, ¿no? Ahí, al contrario, las señales de Dios van a reforzar justamente todo lo que es más básico en la voluntad de Dios. Si soy sacerdote, pues no puede haber una señal que me diga, pues quita el sacerdocio, deja el sacerdocio y haz otra cosa. No. Es una señal que quizás me va a mostrar otro aspecto que todavía no vivo en mi sacerdocio, en el que tendría que profundizar, pero no me puede alejar de lo que es el corazón de mi vida. ¿Sí? Que ahí sí sé de manera cierta que Dios quiere. ¿Sí? Cuando el Señor me ordena sacerdote, pues ya no me queda ninguna duda. Es que aquí es mi lugar. ¿Sí? Entonces ven, y también esto, es que no puedo fundamentar mi vida sobre una señal. ¿Sí? No puedo decir, pues vi una señal y con eso va a orientar toda mi vida. No. Lo que puede orientar toda mi vida es lo fundamental, y eso lo tengo en el Evangelio bien clarito. Lo de una señal es justamente, es un clic para decirme, mira, ten cuidado a eso, o no desprecies esto, ¿no? Pero, mira, ¿por qué no reflexiones para eso, sobre esto? ¿No? Pero no es para decir, ve para allá, ¿no? La señal es para decirme, mira, también tienes que poner tu atención o poner tu consideración en tal o tal cosa, ¿sí? Pero la señal nunca, justamente, como siempre tiene algo de ambiguo, siempre va a tener que ser respaldada por otra cosa que va a ser mi inteligencia, y que va a ser la palabra de Dios, y que va a ser también la palabra de Dios en la tradición y en el magisterio, ¿sí? Para poder interpretar esa señal, ¿sí? Imagínense, la Virgen aparece en ¿cómo se llama? No, en Francia, pero no en Lourdes, en Nazaret, ¿sí? La Virgen aparece, los niños dicen, y después de un rato uno se da cuenta que hay unas mentiras de los niños, de algún niño, ¿sí? ¿Cómo vamos a saber si es la verdad o no? ¿Por qué? Claramente, pues, hay unas mentiras por acá, ¿sí? Pero no es porque hay una mentira que todo es falso, ¿sí? Entonces, ven, para poder ver en esa ambigüedad, pues voy a tener cosas que me van a ayudar a discernir, ¿sí?
les decía, la inteligencia, que es capaz, justamente, por ejemplo, de discernir, de ver que pues sí, hay gente que puede decir cosas verdaderas, pero que le puede también añadir cosas de su cosecha. Y que no es porque le añadan cosas de mi cosecha que pues todo lo que dije es falso. ¿Sí? Nada más que justamente hay que ver qué y qué. ¿Sí? Además, puedo saber que pues sí, un niño puede ser influenciado mucho más fácil que un adulto. ¿Sí? Entonces que pues puede ser también mentira por miedo. ¿Sí? Que puede ser mentira para no tener problemas. ¿Sí? Que sea más una falta de carácter que realmente una mentira querida, una mentira voluntaria. ¿Sí? Entonces, la inteligencia más la palabra de Dios, más el magisterio, es lo que me va a ayudar justamente a poder interpretar la señal de Dios. También la santidad. ¿Sí? Entre más voy a estar cerca de alguien y más voy a conocer su intención, más puedo interpretar sus gestos. ¿Sí? Pero justamente no puedo fundamentar mi vida sobre una señal. Eso es bien clarito. No voy a entrar en la vida religiosa porque se me apareció mi nombre en el cielo, con una flechita hacia el monasterio de abajo. No. Quizás ahí me dice, si veo eso, pues sí puedo decir, por lo menos voy a ver lo que hay en el monasterio de abajo, ¿no? Porque pues ahí se me hacen muchas coincidencias, muchas cosas, como que sería también tonto de no tomar en cuenta pues cosas que son tan extrañas, ¿sí? Pero no es por eso que voy a entrar en el monasterio de abajo, aunque haya flechita. Entonces ahí pues justamente viene algo de señal y vocación. No puedo vivir una vocación sobre una señal. Siempre me acuerdo, y seguramente se lo he contado, pero de esa señora que me vino a ver porque estaba muy enojada con Dios, porque ella se quería casar, le rezó al Señor para que le mostrara con quién. Entonces ya está mal desde el principio, ¿sí? Que supuestamente le pidieron una señal, que supuestamente el Señor dio esa señal con un chavo del mismo grupo, que se casaron, que a los 3 años resultó borracho y resultó que la pegaron. ¿Sí? Y entonces decían, ¿por qué el Señor me mandó a esta persona para que yo me casara con él? Y uno dice, pues no, ahí está mal desde el principio, porque primero el Señor no me manda a nadie para que me case con él. Eso es verdad. Segundo, pues justamente, ¿cómo me voy a casar sobre una señal? ¿Sí? Pues no. La señal es que quizás, bueno, en el mejor de los casos, cuando verdaderamente es una señal, es para decirme, mira, quizás aquí hay alguien que no viste, ¿no? Y que quizás si le pones los ojos un poco más, como si le quitas algunos prejuicios tuyos, y si ves un poco más profundamente, pues puedes encontrar a alguien que sí podría, como decir, pues deslumbrarte, ¿sí? Pero no es para decirte, no, es que te tienes que casar con él. No. Una señal es para decirme, cuidado, quizás hay algo que te está escapando. ¿Sí? Entonces, justamente pon tu inteligencia, pon la palabra de Dios, pon justamente lo que conoces con naturalidad con Dios y con los demás, para poder ver si aquí no hay algo que tendrías tú que profundizar, que podría llevar tu vida a algo mejor. ¿Sí? O jamás decir, no, aquí hay una mano así como en los emojis de WhatsApp, y entonces yo lo veo y voy para allá. No. Es decir, las señales siempre me rendían a la
la interpretación que pueda hacer yo con mi inteligencia. Entonces, ven, en mi vocación, pues sí, quizás, no sé, un día me encuentro con alguien que no había visto desde 20 años, bueno, desde 10 años, ¿no? Que nos conocimos en el colegio y nos volvemos a ver, ¿no? Pues qué bonito, ¿no? Y quizás puede ser pues una señal del Señor que dice, pues mira, ahí hay personas en tu vida, quizás que no las viste, quizás que no las valoraste, quizás que sí lo podrías hacer, ¿sí? Y quizás que si todavía profundizas más, pues hasta veas que pues quizás te quieras casar con esa persona, ¿sí? Pero no es que el Señor me dice, no, ahí le da la señal que él tiene que ser mi esposo o ella tiene que ser mi esposa. No. Igual para la vida religiosa, ¿no? Y cuando le pido una señal al Señor para mi vocación, es que está mal. Está mal. Porque mi vocación debe ser algo que me quema el corazón, ¿sí? Si yo digo al Señor, ¿sabes qué? No sé si me voy a casar o si voy a entrar con los hermanos San Juan, ¿no? Entonces vamos a hacer Sol o Águila. Si es Sol, pues me voy con los hermanos, si es Águila, pues me caso, ¿no? Ahí está muy mal, ¿sí? Porque primero es tentar a Dios, ¿sí? Y segundo, es que mi vocación no la puedo decidir sobre alguna señal. Ahí mi vocación es que si no me quema el corazón ir con los hermanos San Juan, no voy con los hermanos San Juan. Si no estoy enamorado hasta querer dar la vida y hasta que se me haga una evidencia, pues entregar mi vida a tal persona, pues entonces mejor no me caso, ¿sí? Otra cosa que es muy importante a nivel de las señales es la diferencia de las señales en la medida que crece mi vida espiritual. ¿Ven? Y ahí el Evangelio es muy revelador de todo eso. Al principio, si ven el Evangelio de San Marcos, pues el Señor hace milagros, pero así nomás, ¿no? Así uno tras otro, y después hace muchos a la vez, y poco a poco se hacen de menos en menos señales. En el Evangelio de San Juan todavía va a ser más fuerte. El Señor hace señales y además dice para qué los va a hacer. Y en la última semana ya no va a hacer señales, ¿sí? Va a dar la única señal, que es la señal de la cruz. Y eso es igual muchas veces. Hay algunas excepciones, pero si no, muchas veces pasa así en nuestra vida espiritual. Al principio parece que estamos en el cielo, que el Señor hace todo, ¿no? Hasta necesitamos estacionamiento para llegar a la misa del Papa y todo está así cerrado y se nos abre la barrera y justamente hay un lugar para nosotros, ¿no? Hay como que dicen, wow, Señor, me impresionas. Y poco a poco vemos que, pues ya poco a poco, pues de menos en menos, ¿sí? Y entonces hay un momento en que decimos, pero ¿por qué no pasan todos esos milagros que pasaron al principio? ¿Sí? ¿Por qué al principio nada más yo decía algo y ¡zas! Ya estaba, ¿no? Yo me acuerdo de veces en que nosotros los hermanos íbamos de Rennes en Francia, para ir de un lugar a otro. Me acuerdo que una vez que me tocó hacer un buen trayecto y estaba bien cansado y bien desanimado porque nadie me subía a su coche, y que le dije al Señor, ¿sabes qué? Una buena cena en una casa que veía por allá y decía, wow, sería genial. De repente viene alguien y me dice, para eso va a ser no sé qué, yo soy del camino neocatecumenal y no sé qué, y a dónde va, pues yo voy para allá, pues yo lo llevo.
Y a un momento veo que sale de la carretera y digo, wow, ojalá y no me vaya a llegar por algún y no, me llevo a su casa, medio de cenar, sacó un ahumado y todo lo demás, y vino, y eso me llevó hasta el momento. Dije, Señor, otras así como que sí nos vamos a hacer amigos, ¿no? Porque parece que solo hablas y el Señor te lo cumple, ¿sí? Y poco a poco ves que no, poco a poco ves que esto desaparece. Entonces dices, pero Señor, entonces hice algo mal para que ya no me cumples las cosas, o hice algo mal para que ya no hagas tantos señales en mi vida. Y uno ve que no, eso es lo del Evangelio. Así que poco a poco, pues hay de menos en menos señales, y uno dice, pero ¿por qué? Y ahí es donde uno ve que justamente las señales son señales, ¿sí? Las señales no son la realidad, ¿sí? Cuando yo ofrezco una rosa a alguien, es la señal de mi amor para esta persona. Pero esa señal es en un tiempo, una vez, visible, pero es señal de algo que no está en el tiempo, que es de todos los días. Mi amor es de todos los días, no es solo de cuando regaló la flor. Y es señal entonces, de algo que está siempre, pero que es invisible, ¿sí? Mi amor es siempre presente, está siempre presente, pero invisible. Y la flor manifiesta de vez en cuando, de manera visible, lo que es invisible y permanente, ¿sí? Pero la flor no es mi amor, porque si doy dos flores, entonces amo más, o si no doy flor, entonces que ya no amo. No. Si puedo dar dos flores y amar menos que si doy una flor, ¿sí? Entonces ven, la señal es señal, no es la realidad, ¿sí? Y entonces justamente la señal es para llevarme a la realidad. ¿Y cuál es esa realidad? ¿Qué es lo que el Señor me quiere dar a través de las señales? El Señor lo va a decir de manera muy fuerte en el Evangelio. Cuando el Señor, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, va a hacer todas las sanaciones, perdón, Mateo va a recordar el oráculo de Isaías. Él tomó sobre él todas nuestras enfermedades, ¿no? Entonces claramente es para mostrarme que el Señor es el Mesías, ¿sí? Y que Él es el Mesías como el Cordero de Dios que viene a tomar sobre él mi pecado y mi enfermedad. Cuando el Señor va a curar al paralítico, pues claramente va a decir que es más fácil decir tus pecados son perdonados o toma tu camilla, vete a tu casa, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene el poder en la tierra de perdonar los pecados. Yo te lo digo, toma tu camilla y vete a tu casa, ¿sí? Es para que sepan, ¿no? Que sepan que yo tengo el poder de perdonar, ¿no? Entonces, cada vez el Señor, cuando va a hacer señal, me va a decir, es para algo, es para darte a conocer de manera visible y de manera puntual algo que es invisible y que es permanente, que es el amor de Dios para ti. Y de hecho, por eso, si se acuerdan bien de este leproso, que el Señor acaba de hacer muchas sanaciones y se encuentra con un leproso y le dice, lo sana y le dice, sobre todo no lo digas a nadie. Uno dice, si no quieres que sepan que haces milagros, pues entonces no hagas milagros delante de todo el mundo. Pero no después de hacer esto, no le digas al leproso, pues no le digas a nadie, ¿no? No. O si no, si lo dice, es porque justamente por otra razón. Es que le quiere decir al leproso, sí,
Si tú vas a decir a los demás, ¿qué les vas a decir? Ah, bien, hay un hombre que me sanó. Al final, ¿en qué vas a enfocarte? En que te sanó, en la señal misma, y no en lo que esa señal venía a revelar. Que al final es que me sanó, es decir, que Dios vino hacia mí y Dios me tocó y Dios me ama y me ama tanto que me sanó. Eso es lo importante. Lo que me sane, eso va a pasar. Y eso es una vez. Mientras que el amor que esta sanación me revela, ese es permanente, es para siempre. ¿Sí? Y cuando el Señor le dice que no lo diga, sino que al contrario se vaya a ver con los sacerdotes, que son justamente los representantes de Dios, para decirle, mira, es que Dios vino hacia ti. Eso es lo más importante. Eso es lo que viene a revelar ese signo que es tu sanación. Es que tú pensabas que por tu lepra Dios te había abandonado, pues Dios vino hacia ti. ¿Sí? Eso es lo importante. No que hayas sanado. ¿Sí? De hecho, es muy impresionante cuando ven el paralítico, que sin los fariseos, pues Jesús solo le hubiera dicho al paralítico, ¿sabes qué? Pues tus pecados están perdonados, y se hubiera regresado a su casa en camilla. ¿Sí? Y por los fariseos que estaban dudando, diciendo, ¿quién es ese que perdona los pecados? Pues el Señor va a hacer la señal. ¿Sí? Pero para mostrar que lo importante no es la señal, sino es la realidad que manifiesta esa señal. Eso del poder de perdonar los pecados, así es mucho más importante que a un momento puedes volver a caminar. ¿Sí? Volver a caminar un día, pues sí, voy a tener otro problema. ¿Sí? Pero saber que Dios y que en Jesús Dios me viene a perdonar todo lo que necesito que me perdone, pues ahí es lo increíble. Entonces ven, por eso voy a ver que en mi vida la señal me tiene que llevar a la realidad que está revelando. ¿Sí? Y entonces, y eso es la fe, es la señal, es para que yo crea. ¿Vale? Es muy impresionante cuando el Señor va a multiplicar los panes, les va a decir, ustedes vinieron, me buscan porque quieren pan. ¿Sí? Ustedes vieron los panes, las señales en sí, y en lugar de ver que ellas revelaban algo, pues ustedes lo único que les interesa es la señal en sí que va a pasar, que es el pan. Y dicen, ustedes vieron porque ustedes tuvieron pan, pero no vieron señales. No vieron que era, justamente revelaba otra cosa, que yo soy el pan de vida. ¿Sí? Que sus padres comieron del maná y murieron. Es que yo soy el pan de vida. Quien me come no morirá jamás. ¿Sí? Entonces ven, el Señor me enseña, me muestra que lo que es importante justamente es que esa señal es algo que me debe de facilitar el pasaje a la realidad. La flor es lo que me facilita el pasaje a descubrir el amor que lo que me tiene. Me facilita el pasaje. Sí. Pero lo importante, usted, es hacer el pasaje y llegar a la realidad. Y al final, esa realidad, ¿qué es? Es el amor que Dios me tiene. ¿Sí? Y entonces, ese amor justamente lo voy a vivir de manera mucho más fuerte, pues en la fe. En la fe. Y entonces, en esa confianza. Entonces, esa señal tiene que hacer crecer mi fe. Es decir, es como cuando empiezo una relación con una persona. Pues al principio me va a decir, pues ¿sabes qué? Tenme confianza. Pues no, al principio no te conozco y no te voy a decir
no te voy a tener confianza, primero voy a ver si te puedo tener confianza. No, primero voy a ver si realmente puedo contar contigo. Si realmente no me vas a defraudar cuando pudieras defraudarme, si realmente puedo contar contigo, etc. Y una vez que ya vi varias cosas, a un momento decido, ok, ahora sí te voy a tener confianza. Y ahora ya no voy a medir mi confianza con las señales que me des. ¿Sí? No va a decir que, hoy no me regalaste flor, entonces que ya no me quieres. No, sé que me quieres, ¿sí? Porque ya me lo demostraste. Y que ahora eso ya lo toqué del dedo. Y entonces ahora lo creo, aunque no haya justamente señales. ¿Sí? Y entonces, ven, la señal me tiene que llevar a una confianza que es mucho más allá de las señales. Por eso, poco a poco, en el Evangelio las señales se van desapareciendo para llegar a la señal, que es la señal de la cruz. Pues, que ahí es la señal por excelencia del amor de Dios. ¿Sí? Ahí me queda claro. No necesito nada más, es la única señal en que no necesito nada más, ¿sí? para saber lo que es, aunque no es totalmente justo lo que estoy diciendo, preciso. Pero ven, en las señales del principio, pues uno como si puede justamente pararse, detenerse en la señal misma. ¿Sí? El Señor me cura, pues yo me quedo con la curación y ya. La señal de la cruz es cuando justamente va a ser muy difícil de no llegar a la muerte. Va a ser muy difícil de ver esa señal sin tocarle la mano, pues que el Señor me ha amado como Él me ha amado. ¿Sí? Por eso, cuando le van a pedir una señal al Señor, les va a decir, no les voy a dar otra señal que la señal de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, o en el de la mañana, ¿sí? Y que es prefiguración de la muerte y resurrección de Jesús, ¿sí? La señal es la señal de la cruz y de la resurrección, ¿no? Es la señal del amor y del amor que es más fuerte que la muerte, ¿sí? De la tumba vacía. Y también les va a decir, en el juicio, la reina de Sabá se levantará y les condenará, porque ella vino del otro lado de la tierra para ver a Salomón y escuchar a Salomón, y aquí hay alguien que es más que Salomón, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que en cada señal, la señal es para hacerme entrar en la sabiduría de Dios, ¿sí? La señal es para hacerme entrar en la luz de Dios, ¿no? Me debe de permitir tocar el designio de amor de Dios en mi vida, ¿sí? Una señal que no me lleva a conocer más el corazón de Dios no es una señal. Por lo menos no es una señal que viene de Dios. Es una señal que me tiene que llevar a la conversión, ¿sí? Lo que va a decir el Señor en el día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán y condenarán a esta generación, porque ellos se convirtieron en respuesta a la predicación de Jonás, ¿sí? Y entonces nos dice, pues entonces la señal de Jonás pues llevó a la gente de Nínive a la conversión. Una señal de Dios me tiene que llevar a la conversión, me tiene que llevar a Dios, ¿sí? Y tiene que ser justamente como la cruz, pues señal del amor de Dios. Y ven, la cruz es para mí la luz, la más impresionante de Dios para mi vida. Es la señal más fuerte del amor de Dios para mí, y es lo que más me va a mover a la conversión.
pues voy a ver al Señor que muere por mí, pues no puedo quedar igual, no puedo regresarme por el mismo camino. ¿Sí? Entonces ven, las señales de Dios en mi vida, en la medida de mi crecimiento espiritual, me llevan a la señal de Dios en mi vida, que es la cruz. Y entonces todo lo que es después siempre tenemos un camino que es individual, que es personal, y no todos tenemos el mismo camino, pero cuando se multiplican las cosas, pues ahí sí, mejor que tenga un buen director espiritual para ver si acaso justamente pues no es un engaño del demonio, que justamente me quiere hacer quedar en los señales del principio. ¿Sí? Que ahí pues se hacen muchas cosas, pero al final no me llevan a la realidad que estamos revelando. ¿Sí? Al final yo me voy a quedar en las señales y nunca voy a profundizar lo que revelan esas señales. ¿Sí? Me voy a quedar a comer el pan y entonces se va a multiplicar el pan y jamás voy a descubrir que Jesús es el pan de la vida. ¿Sí? Más o menos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, más o menos sobre las señales. ¿Qué hora son? Pues mejor termino con el testimonio y después si hay alguna pregunta. ¿Sí? Entonces, eso para las señales. Ahora, quisiera nada más tocar en 5 minutos con el testimonio, que es otra cosa que hace el Espíritu Santo en mi vida. Si se acuerdan, en el capítulo 15 de San Juan, el Señor va a decir que el Espíritu Santo le va a dar testimonio de Él. El Espíritu Santo va a dar testimonio de mí y ustedes también, ustedes que estuvieron conmigo desde el comienzo. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que nos hace dar testimonio, ¿no? Lo va a decir el Señor también cuando comparezcan delante de reyes y de gobernadores y de jueces, no se inquieten, el Espíritu Santo pues les dirá lo que tienen que decir, ¿no? El Espíritu Santo es el que de manera muy especial en el sacramento de la confirmación, en que el Señor puso el Espíritu Santo fortalece mi fe y fortalece esa certeza que yo tengo de ser amado por Dios y que entonces me permite ser testigo de Él delante de los hombres. Y entonces, la primera cosa que quisiera decir es que el Espíritu Santo, si se acuerdan en la primera clase, el Espíritu Santo me hace entrar en la amistad con Dios. Entonces el Espíritu Santo me hace dar testimonio como un amigo da testimonio de su amigo. Y eso es capital, porque si no, damos un testimonio de fariseo, damos un testimonio de gente que hace las cosas bien, pero eso no es el testimonio cristiano. El testimonio cristiano es que yo soy un pecador y Dios me ama. ¿Sí? Y que claro que eso cambia un poco mi vida, pero no la cambia del todo. ¿Sí? Voy a seguir pecador después. Y sí, yo doy el testimonio como si, antes yo era un malo, pero Jesús llegó a mi vida y ahora soy un bueno, pues ahí le estoy mintiendo a la gente. ¿Sí? Antes era malo, ahora todavía soy malo, pero Dios me ama y eso sí me ha ayudado de vez en cuando a evitar tal cosa tan mala. ¿Sí? Pero tengo exactamente las mismas debilidades antes y después. Tengo exactamente la misma capacidad de hacer el mal y a veces lo hago, ¿sí? Porque el Señor justamente no me quita mi libertad y el Señor no me vino a transformar en un superhombre, el Señor me vino a proponer su amistad. ¿Sí? Entonces cuando yo doy
testimonio del Señor, pues doy testimonio justamente de un amigo. Y por eso puedo dar mi testimonio sin tener que esconder quién soy. ¿Sí? Puedo decir, pues sí, soy así, tal como soy. ¿Sí? Y a veces no logro vivir todo lo que quisiera vivir. ¿Sí? Pero lo que es increíble es que el Señor me ama así. Y es así que el Señor te puede amar. ¿Sí? Porque si le muestro a los demás que, pues el Señor me amó, y entonces me transformó y ahora soy impecable. ¿Sí? Porque transformó toda mi vida y ya todo funciona bien. Pues, ¿qué te estoy diciendo a los demás? Les estoy diciendo que si entonces tú no eres impecable, es que el Señor no llegó a tu vida. Entonces, te vas a tener que transformar en un hipócrita, que vas a ser como si el Señor hubiera llegado y como si todo estuviera impecable, o si no te vas a desesperar, porque justamente, pues ves que no, el Señor no cambió esos pecados, y entonces quiere decir que estás solo. Mientras que no. Yo te digo que justamente pues mi vida es así, pero que justamente la buena nueva es que Dios me ama. ¿Sí? Claro que ese amor, como cualquier amor, pues transforma mi vida. ¿Sí? Pero al mismo tiempo me deja pues con muchas cosas incoherentes por las cuales estoy pidiendo perdón y estoy recibiendo su perdón en la confesión y todo eso. ¿Sí? Y que es exactamente lo que puede pasar en tu vida. Puedes estar y Dios puede llegar y amarte tal como eres. Y de hecho es el único que te va a amar tal como eres. Y que te va a poder acompañar. Claro que de tener a Dios en tu vida va a multiplicar tu capacidad de amar. Pero no va a quitar tus flaquezas. Y no quiere decir que Dios no está contigo. No, Dios está contigo. Y justamente te acompaña en todo eso. Es capital, porque si no, mi testimonio puede volverse hipocresía y puede volverse también desesperanza para los demás. También, y lo que nos recuerda el Santo Padre de manera muy fuerte, es que el testimonio va a implicar una coherencia. Va a implicar una coherencia, pero no una coherencia lógica, una coherencia de perfección. Implica una coherencia de amistad. ¿Qué quiere decir? En una amistad yo puedo ser amigo de gente que es un poco ladrona, un poco mentirosa, un poco desequilibrada psicológicamente. Sí, la mayoría de mis amigos son así. No lo digo por mis amigos que estén aquí. Pero entonces, y eso no impide la amistad que yo tengo con ellos. ¿Sí? Lo impide cuando ya pasa a grados demasiado fuertes. ¿Sí? Si tengo un amigo que cada vez que se enoja me quiere matar, pues ya creo que sí, vamos a tener que poner una diferencia, una distancia entre los dos, ¿no? Pues si cada vez que viene a mi casa, pues ya solo me quedan los muebles, pues ahí que también ahí vamos a tener que ver cómo lo hacemos, ¿no? Pero mientras no pasa a mayores, pues no impide vivir esa amistad. Mientras que, por ejemplo, aunque sea poco, pero que mis amigos duden de que yo los ame, ahí sí va a complicar muchísimo la amistad. ¿Sí? Si piensan que, pues quién sabe si yo los amo verdaderamente o si yo les quiero utilizar, pues eso sí para en seco. ¿Sí? Entonces, la coherencia no es una coherencia de perfección, es una coherencia de amistad, una coherencia entonces que implica confianza, que implica amor, que implica tratarse, etc. Y es esa coherencia que tengo que tener como cristiano, cuando tengo que dar un testimonio de mi fe. No es una coherencia de perfección, es una coherencia de amistad. Es una coherencia en que estoy segurísimo del amor de Dios para mí.
no lo puedo dudar, porque si dudo de eso, pues entonces dudo de lo que es más importante. Ahí ya no puede haber amistad, ¿sí? Puedo igual tener defectos, puede ser un poco ladrón, un poco mentiroso, un poco lo que sea, pero también sé que no más que cierto punto, ¿sí? Hay unas cosas en que sé que sí voy a tener que limitar, porque si no va a dañar profundamente mi amistad, ¿sí? Sé que pues si empiezo a robar a la gente necesitada, etcétera, pues, mantener una amistad con Dios al mismo tiempo va a ser muy complicado, ¿sí? Sé que si empiezo a ser adúltero y pues ahí mantener mi amistad con Dios va a ser bien cañón, ¿sí? Porque ahí sí la coherencia va a ser muy distorsionada. A veces va a poder existir en mi vida en momentos, pero en lo normal no. Entonces, pero ven, ¿cómo decir? Igual, muchas veces en confesión escuchamos a la gente que dice: ay, señora, padre, es que me acuso de mentiroso, me acuso de enojón, me acuso porque dije cosas malas en mi trabajo, ¿sí? Rarísimas veces uno escucha decir: padre, es que de vez en cuando me cuestiono sobre el amor de Dios, o padre, es que en esas cosas no logré alegrarme del amor que Dios me tenía, o padre, es que no cultive bastante mi amistad con Dios. No. Mientras que, ¿ven? Porque vemos nuestra confesión más como una lista de imperfecciones que tenemos que remediar, más como un perdón por una amistad que herimos. ¿Sí? Mientras que la coherencia de nuestra vida no es una coherencia de perfección, es una coherencia de amistad. Cuando quiero dar testimonio, pues sí, formarme para no desfigurar a mi amigo, no dar un rostro de él que no es el suyo, ¿sí? No decir es que Dios quiere esto y al final no lo quiere, y entonces ahí estoy dando a los demás la cara que no es de Dios, ¿sí? Que es de la mía. De vez en cuando debo de poder decir: ¿sabes qué? Ahí ya no sé, él es más grande que yo te diría eso, pero pues al final él es más grande que yo, y ahí hay cosas que no entiendo, ¿eh? Tantas veces cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos pues decimos así: es que eso sí, eso no. Entonces decir: mira, a mí tal como lo entiendo, pues se siente un poco gacho, un poco rígido, pero seguramente debe ser más bello, más grande de lo que yo entiendo, ¿sí? Ahí hay cosas que, pues justamente él es más grande que yo, entonces forzosamente hay unas cosas que no entiendo, que me imagino más o menos, pero pues ahí soy yo, pero no es él, ¿sí? Y eso es muy importante, poder aprender a conocerlo a él tal como es y a darlo a conocer tal como es, sin desfigurarlo. Y eso no es fácil, en toda la iglesia está bien complicado, ¿no? Porque pues hay muchos rasgos, muchas cosas, y que muchos rasgos, sí, y que entonces puedo absolutizar tal cual, y entonces pues al final pedir a la gente descubrir realmente al Señor. Por eso, además de formarme, mi testimonio no es, justamente es como las señales, no es para que la gente se detenga en mi testimonio. Mi testimonio debe ser como el de Andrés: mira, hemos encontrado al Mesías, ven, ¿no? Y lleva a su hermano a Jesús, para que su hermano pueda platicar con Jesús y no quedarse de que, ay, cómo es y cómo va y cómo no sé qué,
y al final con lo que le dice Andrés. No, mi testimonio no es de que se queden a lo que yo les digo, es que les diga para decirles, ¿sabes qué? Yo te digo eso, pero tú ve, encuéntralo. Ahí vas a ver que es mucho más de lo que yo te dije. Si para encontrarse con Jesús tienen que pasar por mí, hay un problema, hay un gran problema. Un metro más o menos. Entonces, ven, formarse y tener un testimonio que empuja, que lleve justamente al encuentro directo con Jesús. Y saber que no soy un testigo adecuado. Eso es bien capital. Esa pequeña humildad de saber que, pues sí, yo pues hago lo que puedo y hago lo mejor, que mi mejor esfuerzo, pero claro que mi mejor esfuerzo nunca va a llegar al tobillo del Señor, ¿no? Y entonces saber que ahí sí es muy importante saber que a veces hay unos que me caen gordos, pero que pueden dar testimonio de Jesús también, ¿sí? Y que a veces pueden encontrar cosas que necesitan con otros y no conmigo. Y no porque sea malo, nada más porque pues yo soy mucho más chiquito que el Señor, ¿no? Y tener esa humildad de saber que nosotros sí pueden encontrar cosas de testigo y pueden encontrar cosas de no testigo. ¿Sí? En mí hay gente que puede ver, ay, el padre Max, que no sé qué, que habla, y genial, ¿no? Y otros que dicen, no, en este no, nada, ¿no? Y otros que pueden ver que para eso sí y para eso no. Sí, es la mera verdad, es la mera verdad. ¿Sí? Si me conocieran en mis horas oscuras, ahí nadie estaría ahí. Entonces, ven, más o menos, ¿ah? Son cosas así muy, ¿cómo decir? Muy resumidas, porque no tenemos tiempo, pero que pueden dar como que algún eje, tanto en cuanto a las señales como justamente al testimonio, que nos dan algunos criterios en la manera de vivirlo para que sea realmente lo más que se pueda, ¿ah? Bajo el soplo del Espíritu Santo. Muy bien, pues me paro aquí, no sé si haya alguna pregunta. Me da miedo porque como la última sesión es de preguntas, pues bueno, tienen 2 semanas para buscar, ¿no? Pero entonces, pues paramos aquí. Pues, si quieren, terminamos con una oración simple. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. María, tú que eres nuestra madre, tú que te dejaste cubrir por las sombras del Espíritu, dejaste que al formar a Jesús en tu seno, pues ayúdanos a vivir bajo el soplo del Espíritu Santo, a dejar que empape nuestras vidas y que las fecunde. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Casi a la hora.